Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos una vez más en este foro con dos invitados especiales, dos invitados de lujo. Aparte de ser pastores, son nuestros amigos y conocemos su trayectoria, su estilo de vida y su testimonio que han marcado a sus familias y de gran bendición para los ministerios que tienen enfrente. Hoy estamos tocando el tema las claves del éxito y hemos hablado del concepto del éxito, ¿verdad? Y los pastores han dicho, somos exitosos. El éxito nuestro en particular y de manera personal radica en que Cristo es el Señor y Salvador de mi vida. Creo que al estar mi nombre inscrito en el libro de la vida, yo me siento exitoso. Y como decía el pastor Sergio, eso trae consigo felicidad, gozo, fe, esperanza, que a pesar de las circunstancias que son normales en un proceso de vida, porque Dios nos trajo a este mundo para que nosotros podamos disfrutar de su creación. El que no estemos disfrutando de las bendiciones, el que no estemos disfrutando del éxito, no es parte de Dios, sino que muchas veces errores que nosotros cometemos, obstáculos que encontramos en la vida, no porque Dios los quiera poner, sino por algunas circunstancias que nosotros hacemos mal y debido a eso no logramos el éxito. Por eso la pregunta para nuestros invitados especiales el día de hoy es, ¿cuáles son esos obstáculos que en vez de ser exitosos, estamos en una condición de fracaso, estamos inanimados, estamos estáticos y no avanzamos en los objetivos y los proyectos que tenemos y lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros? Reverendo Luis Galdames. Los obstáculos, yo pienso que uno de ellos es la falta de aplicación. El tener sueños, el tener planes, el tener visión, pero cuando nosotros no nos aplicamos. También la falta de disciplina, el no estar sometidos a un horario, el iniciar las cosas y no finalizarlas, el no ser perseverantes en aquello que nosotros hacemos. Porque todo lo que nosotros iniciamos o todo lo que hacemos, debemos hacerlo con excelencia, de la mejor manera. Y eso nos ayuda cada día a ser responsables, y pienso que esa es otra cosa. La falta de responsabilidad. Nosotros nos componemos de alma, de espíritu, de cuerpo. Y nosotros debemos prestar mucha atención a aquellas cosas que son del espíritu. En el espíritu tenemos la conciencia. Y porque tenemos espíritu, tenemos conciencia. Y porque tenemos conciencia, tenemos moral. Y porque somos personas morales, somos personas responsables. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Y ellos sienten porque tienen alma, pero ellos, como no tienen espíritu, no tienen conciencia, no tienen moral y tampoco son responsables de nada. Nosotros sí somos responsables. Y cuando una persona falta a la responsabilidad, allí se diluye su éxito. Cuando es un padre irresponsable, cuando es un esposo irresponsable, un haragán, cuando es irresponsable en todo lo que emprende, cuando es irresponsable en la empresa donde labora. O sea, esa irresponsabilidad es un obstáculo para que nosotros podamos tener éxito. La falta de constancia, eso impide que tengamos éxito. Les decía que como espíritu que somos, tenemos moral. Y cuando nosotros descuidamos el área moral y empezamos a participar de muchas cosas, es decir, de inmoralidades, cosas que van contra la moral, entonces nosotros perdemos la confianza de nuestros seres queridos y de toda la gente que nos conoce o nos trata, de toda la sociedad.
porque estamos faltando a las cuestiones morales. Y de esa forma la gente no va a confiar en nosotros. Estamos en este tema tan importante en este foro de Llegó la Hora, las claves del éxito. Ya el pastor Luis Galdame nos ha dado tips para que nosotros podamos anotar y poner en práctica para eliminar esos obstáculos y logremos aquellos objetivos que Dios en su misericordia tiene para cada uno de nosotros, y nosotros podemos lograrlo con su ayuda. Pero también nuestro segundo invitado es el pastor Sergio Aguilar. Pastor Sergio, ¿cuáles son esos obstáculos que en base a la experiencia y en base a la palabra de Dios vemos nosotros, por ejemplo, que en la Biblia hay tantos grandes hombres de Dios que les costó llegar a sus metas, que les costó llegar a sus propósitos, y en ese camino tuvieron muchos obstáculos, pero no se rindieron? Ellos dijeron, sí se puede, ¿verdad? Acordémonos que fueron 12 los que Moisés mandó a la tierra prometida, y de esos 12, 10, que era la mayoría, traían un mal informe. Decían, no se puede, ahí hay gigantes, ahí nos van a comer, ante ellos nosotros somos como langosta. Pero 2 dijeron, sí se puede, es más comido, el Dios que está con nosotros es poderoso, y si Él nos ha dado la tierra, vayamos y tomémoslo. Esa actitud debemos tener nosotros para ser exitosos. Pero estamos en este foro de Llegó la Hora hablando de los obstáculos que se presentan, por los cuales muchos no logran el éxito. Pastor Sergio Aguilar. Y es interesante lo que hablaba Pastor Galdame y lo que hablas tú. Y yo creo que todo esto es para todos, para el cristiano y para el que no es cristiano. Amén. Y a mí me da un pesar de ver cristianos realmente viviendo una vida sin éxito, de fracaso en fracaso. Y ¿por qué? Aluciendo que el éxito no es el dinero, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque hay gente que no tiene dinero, pero tienen familia integrada, matrimonios integrados, y son bendecidos. Sí, correcto, sí. Pero algo bien interesante es, mire, el pastor Galdame habló de los pecados, de la falta de disciplina, de la inmoralidad, de la falta de no ser persistentes, y esa es una realidad. Pero yo creo más que todo que como hijos de Dios, yo quiero hablarle como un hijo de Dios, porque cuando nosotros somos hijos de Dios, la palabra nos enseña que somos nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También nos enseña la palabra que Cristo nos saca a nosotros de las maldiciones y nos traslada al reino de su Hijo amado. Supuestamente ya no deberíamos de vivir en maldición. Ya, eso para nosotros ya debe de haber pasado. Pero, ¿cuál es el problema? El problema que yo he visto durante muchos años en la vida de nosotros los hijos de Dios. Y uno de los obstáculos grandes que yo he podido lograr detectar preguntándole a Dios es la falta de identidad, fíjese. Falta de identidad. Porque hay personas que no tienen identidad. Cuando tú tienes la identidad de que eres un hijo de Dios, que eres un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo tiene la identidad que Dios lo va a llevar de gloria en gloria. No de derrota en derrota. ¿Saben que en Dios no hay fracaso? Cuando yo leo la Biblia, Dios nunca ha fracasado. Y lo más interesante es que Dios nos da a nosotros su identidad, nos da su autoridad, nos da su poder, nos da su principio, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo para que viva en nosotros, y de remate nos imparte poder. Imagínense qué tremendo esto. ¿Poder para qué? Poder para tener éxito. Cuando yo leí la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Y dice, hermanos, estemos firmes, inconstantes. Entonces, cuando nosotros tenemos la identidad de Dios, nos comenzamos a alimentar de Dios. Y cuando tú lees toda la palabra, Dios pone delante de nosotros
Mire, qué tremendo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 40, dice, yo pongo delante de ti la vida, la muerte y la muerte, la bendición y la maldición. Pero nosotros somos los que tenemos que escoger, no todos los que tenemos que decidir. Porque Dios nos da todas las herramientas, nos da todas las armas, nos da su palabra. Nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos volvemos herederos de Dios. Y como herederos de Dios debemos de ir de victoria en victoria. ¿Por qué? La sencilla razón, porque Dios nos da la victoria. Dios no, los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y escuche, porque si esta palabra a usted le penetra hoy dentro de su corazón, su vida va a poder cambiar, porque estoy dándole alimento a su alma, no a su espíritu, porque a su espíritu ya está sellado. Es un hijo de Dios. Somos un espíritu con Él. Pero ahora usted necesita ser impartido. Que esa alma sea ministrada. Para que esa alma se alinee con el propósito de Dios. Y no desechar esa palabra. Porque uno de los fracasos es que como hijos de Dios no leemos la palabra. Y algunos la leen, pero la tienen solamente mentalmente. Pero no la viven, no la experimentan. Yo le voy a dar algunos detallitos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué no tenemos victoria? ¿Por qué no hemos logrado esas victorias en la familia, en los hijos, en los negocios, en todo? Porque Dios no nos lo viene para salvarnos. Perdone, porque hay gente que dice, oh, salvo, siempre salvo, y ahí me quedo salvo. Pero la palabra salvación significa bienestar. Y el bienestar significa prosperidad. Es más, la Biblia dice que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, uno de los obstáculos realmente que nos detienen es esa falta de identidad. Amén. Y cuando nosotros logramos tener identidad de quiénes somos, ya no vamos a vivir como vivíamos antes. Ya no vamos a caminar como caminábamos antes. Ya no nos vamos a alimentar como nos alimentábamos antes. Porque ahora todo te va a comenzar a cambiar. Y la palabra se va a volver una lámpara a tus ojos. Y escuche, y te va a iluminar el camino por donde andas. No es teoría, porque la puedes tener realmente nada más como una teoría. Pero cuando esa palabra se vuelve vida en ti, te voy a dar una palabra profética. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Amén. Estamos en este foro con dos participantes hablando de un tema importante, las claves del éxito. Y ellos han dado alguna lista de los obstáculos que impiden que una persona logre sus propósitos, ese diseño y ese plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros nos acordamos bíblicamente que existió un hombre que hasta el día de hoy es uno de los gigantes de Israel, Moisés. La historia de Moisés se divide en tres partes. Los primeros 40 años, el príncipe de Egipto fue formado en la mejor universidad de Egipto. Moisés sabía muchos idiomas, lo bañaban, lo cambiaban. Lo mejor era para aquel hombre que podía ser el próximo faraón de la nación más importante. Esos 40 años él disfrutó siendo un gran hombre para todo Egipto. Pero los siguientes 40 años Moisés fue desterrado y llevado al desierto, 40 años donde no tenía servidumbre, 40 años donde tenía que esforzarse para poder alimentarse, pero ahí, en esas circunstancias, una zarza ardiendo, que era la presencia de Dios en su vida, Moisés pudo salir de esa circunstancia y ser usado por Dios. Los últimos 40 años de la vida de Moisés, los primeros 40 años, sintiéndose un gran hombre, los siguientes 40 años siguiéndose un don nadie, y los últimos 40 años viendo cómo Dios podía hacer con aquella persona que era un don nadie, lo que Dios podía hacer con un don nadie. Muere Moisés y se va el gran líder que tenía el pueblo de Israel, el hombre preparado, el hombre formado, aquel príncipe de Egipto muere. Y el que lo sustituye es Josué. Y Josué nació siendo esclavo. Josué no estuvo en ninguna escuela, en ninguna universidad. Y el capítulo 1 de Josué, Dios le da una palabra
que nos da a cada uno de nosotros para que en medio de la adversidad, en medio que nos sintamos pocos ante la circunstancia, Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La repite 5 veces, es solo en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Josué era obediente a Moisés. Josué era obediente a Dios, pero tenía muchas limitantes. Quizás podamos tener cada uno de nosotros limitantes, obstáculos y debilidades, pero tenemos una voz de parte de Dios que nos dice, no importa lo que quieres lograr, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. La clave es, si queremos lograr el éxito, cerciorémonos que Dios va con nosotros. Cuando Dios le da a Moisés para que llevara a aquel pueblo, que era un pueblo rebelde, y lo sacara de la esclavitud y lo llegara a la tierra prometida, Moisés le dice algo, si tú no vas conmigo, yo no voy. A Dios le agradó porque Dios siempre fue con Moisés en todo ese desierto. A Dios le agrada cuando nosotros le buscamos en nuestras metas, en nuestros proyectos. Estamos hablando de esas causas del fracaso, y muchas causas del fracaso es porque consultamos a Dios cuando ya hemos fracasado. Cuando ya el negocio, el emprendimiento, la empresa no funcionó, porque sencillamente nunca consultamos a Dios. Antes de comenzar cualquier negocio, antes de comenzar cualquier emprendimiento, consultemos a Dios, porque si Dios está contigo, Él va a cerrar puertas que no son correctas, pero te va a abrir las puertas correctas para que logremos el éxito. Hoy, nuestros invitados especiales, clave del éxito. Pastor Luis. Hablando de claves del éxito, la Biblia es bien puntual. Nos presenta algunos pasajes y algunas cosas que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, el ser devoto, el ser aplicado a la palabra de Dios, y no solamente en leerla, sino también memorizar algunos pasajes que para nosotros son de oro. El también meditar en la palabra, luego aplicar esa palabra que Dios nos ha dado a través de la Biblia, aplicarla a nuestra vida, ponerla en práctica. Cuando la Biblia dice hazlo, hagámoslo. Cuando la Biblia dice no, es no. El que nosotros también demos la palabra a otros con fines de salvación, son cosas que a nosotros nos ayudan. Pero la palabra de Dios dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 28 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad. No tenemos que irnos a Estados Unidos para tener la bendición de Dios y tener recursos y tener todo lo que necesitamos. En el campo, en la ciudad, bendita dice tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu mujer, bendito el fruto de tus vacas, de tus ovejas. Y también dice, vendrán estas bendiciones sobre ti y te van a alcanzar. Nosotros no vamos tras bendiciones. Nosotros lo que hacemos es estar en la palabra, ser obedientes a la palabra, ser temerosos de Dios, vivir para Dios, y las bendiciones, dice, nos van a perseguir. Dice, prestarás y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima, no debajo. Pero la condición es escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová, y la ley de Jehová es las Sagradas Escrituras, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra, será bienaventurado en todo lo que haga. Y Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, y esa perfecta ley es la palabra, a la perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en todo lo que haga. Es decir, que una clave, una condición para ser bendecidos es la palabra. Y tú tienes una Biblia en casa. La Biblia no es el uniforme para ir a la iglesia. La Biblia es para que nosotros diariamente tengamos nuestra devoción, la leamos y meditemos en ella. Otra clave de la bendición de Dios es ser buen hijo. Yo ya no tengo mis padres, ni aún mis abuelos vivos, pero cuando los tuve, me supe comportar con ellos. Hay dos cosas que Dios pide. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo pienso que hay una edad, de niños hasta cierta edad, que debemos obediencia a los padres. Pero luego que entramos a otro nivel de vida, de adultos, debemos honrar a nuestros padres. Y cuando nosotros obedecemos y honramos a nuestros padres, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, si tú eres un buen hijo, en la vida te va a ir bien y vas a vivir todos los días que Dios tiene para ti, los vas a vivir. Esa es otra clave para la bendición de Dios. El hacer la voluntad de Dios también. Siempre debemos consultar a Dios cuando nosotros hacemos o tomamos decisiones de percatarnos que estamos haciendo lo correcto, lo que agrada al Señor. Estas claves son de ayuda para nosotros y poder ser bendecidos por el Señor. Queremos agradecer a todos los televidentes que están en los diferentes departamentos, ahí en las aldeas. Tenemos acceso a esas aldeas, a los caseríos y a aquellos hondureños que están fuera de nuestras fronteras patrias por estar pendientes de llegó la hora. Queremos leer algunos de los comentarios. Dice Leila Rismagüe, ¿verdad? Licenciada Leila Rismagüe, dice, considero que una clave de éxito personal importante es vencer el ego propio, ¿verdad? La mayor victoria no es vencer países, es vencernos nosotros mismos a través del ego. Y dice también que muera nuestro yo y que Cristo viva en mí. Cuando Cristo vive en el corazón de cada persona, yo creo que esa es un fruto de que hay éxito en la vida de esa persona. Dice, sé manso y humilde como Jesucristo. Nos cuesta. Cuando logramos pequeñas cositas, sentimos que somos superior a los demás y se nos sube. Dice que Dios ama a los humildes, que los humildes es el reino de los Dios, pero a los soberbios, a los orgullosos, a los impetuosos, Dios los ve de lejos. Por eso agradecemos este comentario. Dice, todo pecado en la vida empieza cuando perdemos la humildad. No la perdamos. Si hemos logrado algo, démosle la honra y la gloria a Dios. Si no lo hemos logrado, también démosle la honra y la gloria a Dios. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria y honra de Dios. Y dice que no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Estamos hablando bajo el tema las claves del éxito y agradeciendo a cada uno de los que nos envían sus comentarios. Dice aquí Neptalí, y yo quiero que los pastores estén muy atentos ante estas peticiones importantes en este foro de Llegó la Hora. Dice Neptalí, oren por mí, soy José Sánchez de Sonaguera, hasta allá Sonaguera, ¿verdad? Una bendición muy especial hasta ese sector y estaremos orando al final, ahí están anotando los nombres, los pastores, para orar por la vida de José Sánchez. Dice, bendiciones, hermano, los estoy viendo
en Copán. Muy bonito programa, espero seguirlos escuchando. Bendiciones abundantes, dice Lucila Paz. Un saludo para nuestra hermana Lucila hasta Copán. Bendiciones hacia Occidente, ¿verdad? Ese sector tan hermoso. Honduras es un país muy hermoso y seguro Dios quiere que Honduras sea exitoso, pero también cada uno de los habitantes que estamos en esta tierra. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora de un espacio comercial, pero después continuaremos con este tema y con nuestros invitados especiales, claves del éxito. Por favor, no nos cambie de canal.